Pues nada, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta parte, a esta segunda conversación. Me llamo Luis Berraquero Díaz y soy, soy amigo de Maki, de Santi, de muchos relíos activistas, ¿vale? Y ya está, eso es lo que creo. Me he dedicado un tiempo a la investigación, otro tiempo al activismo y ahora lo que me da de comer es que curro como coordinador de Andalucía de Greenpeace, pero sigo manteniendo contacto con la academia y con grupos activistas y he hecho parte de investigación pues activista, situada y esto, ¿no? Y como somos colegas, pues me han llamado para que haga esto. A ver, vamos a intentar que sea guay y divertido porque son muy malas horas, ¿no? Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar este panel o esta mesa de debate en el que se han intentado aglutinar, a mi juicio, después de haber leído todas las propuestas que traen aquí las personas participantes, gente que está ahí en el ecotono entre las prácticas artísticas y las científicas, pero vinculadas de alguna manera con lo territorial o con lo físico, ya sean las cosas o las infraestructuras, un poco por ahí, ¿no? Entonces, como yo creo que lo más interesante es que la gente se presente, si os parece empezamos, ¿no? Esto no lo perdonad porque esto no me ha dado tiempo a decíroslo, pero había pensado que empezáramos por Estel porque me daba la sensación de que ella hacía cosas como más genéricas, pero igual, ¿vale? Si no, podemos empezar en este orden, pero si te apetece, Estel, ¿estás preparada? Porque tú trabajas con bioregiones, ¿no? Mejor. ¿Sí? Pues guay. Pues ¿le das tú? ¿O quieres que te haga una presentación así como tú quieras? Si quieres lo podemos hacer así. Es arquitecta, artista francesa, afincada en Valencia, desde hace 10 años investiga y realiza prácticas y análisis fuera de los códigos de la arquitectura convencional. Ha hecho proyectos de participación ciudadana, artísticos, ahora también muy vinculada al campo de la educación y que también trabaja con la idea esta de ecorregión, por eso me ha parecido a mí que era como más genérico. Bueno. Bueno, hola, gracias por la invitación y de poder coincidir con tantas prácticas y personas implicadas, ¿no? en otras maneras de hacer o intentando hacer de otra manera. Claro, como esta mañana el panel era como sobre programas, planes, proyectos, etcétera, de repente llegar es como otra escala y es difícil a veces ubicarse. Entonces no sé muy bien lo que se espera de esa intervención, pero bueno, voy a comentar un poco muy rápidamente la práctica un poco que ha introducido Luis y al punto que estoy, digamos, ¿no? No como, porque al final vamos evolucionando nuestra práctica y yo ahora estoy llegando a una manera de hacer que supongo va a ir cambiando y más ahora que supongo que es un tema que luego vendrá, como estábamos hablando con Alberto después de lo que ha pasado en Valencia, que se nos ha un poco trastocado todo lo que estábamos, porque al final no dejamos de trabajar sobre de manera muy ínfima las cosas. Y bueno, y ahí ya está historia de escala. Pero bueno, volviendo a lo que habíamos comentado, es, por ejemplo, mi práctica, yo vengo del campo de la arquitectura y poco a poco he ido como hilando prácticas de participación ciudadana, práctica artística, investigación en diseño, y eso me ha llevado a trabajar, por ejemplo, con otros tipos de recursos, tanto humanos como de materiales. Y ahora trabajo mucho el tema de la bioregión. Lo he visto en una presentación de María esta mañana, ha escrito, y es como, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre la ecorregión y la bioregión? Pues que la bioregión toma también en consideración cómo se habita un territorio, ¿no? Que viniendo del campo de la arquitectura, el tema del territorio y también la idea de territorio, de proteger un territorio, de no sé, o sea, el territorio en sí es una palabra que es muy difícil ahora redefinir
Y, por ejemplo, el tema de bioregión, pues a mí me hace sentir como más cómoda a la hora de trabajar, porque permite como tomar en consideración un poco cómo se articulan las convivencias, etcétera, tanto analizando pues, la cuenca hidrográfica, las tradiciones, la botánica de un lugar y que le da una especificidad, ¿no? Claro que considerar que este espacio no es solo un contexto geográfico, pero que también es un contexto cognitivo, ¿no? De que desde este territorio han salido ideas de cómo habitar este lugar y que es una manera interesante también de reflexionar cuando que en mi caso es cómo habitar ciertos lugares, ¿no? También me gusta plantear el hecho de que la práctica artística, que no es solo una herramienta para componer, recomponer, descomponer o articular de manera plural o poética, pero también es una herramienta de revinculación, de reconexión con un entorno que a veces lo vemos pues, desde un PowerPoint, ¿no? Y para ello en muchos de los proyectos que he trabajado utilizo como el juego entre las escalas, ¿no? Desde la escala ínfima de la mano hasta problemáticas globales. Es un poco extraño hablar de todo esto sin tener imágenes, no sé qué. Si se podría poner como justo mi web para tener 4 imágenes detrás, porque si no, yo creo que sí. ¿Y qué estaba diciendo? No me acuerdo. Sí, y que la materia al final permite, o sea, la materia como un grano de sal o un grano de arena o como puede vincular a una problemática global, ¿no? Por ejemplo, pues he trabajado sobre proyectos de cómo generar geotextil a base de paja de arroz para proteger las dunas, ¿no? Pues como un grano de arroz, como una paja de arroz, como un grano de arena puede a una escala muy ínfima permitirnos hablar del recurso de la propia arena en el mundo, la contaminación que es la quema de la paja de arroz, etc. O, por ejemplo, otro proyecto que se llama Más denso y salado, que se parte de la base que el mar Mediterráneo cada día es más denso y salado. Cómo podemos investigar este material desde las plantas halófilas, que son las que crecen en medio salino. Bueno, todo un despliegue de investigaciones que va desde un territorio muy amplio hasta como prácticas, pues bueno, aquí decía cianotipias de cerámica, de trenzado con la paja de arroz, etc. También esa revinculación y esa idea de bioregión últimamente me lleva a trabajar mucho el tema de lo cíclico en el cuidado de nuestro entorno. Justo con el proyecto de la paja de arroz, que luego ha aparecido en otros proyectos progresivamente, esa idea de cómo no pensar los proyectos como una línea infinita, con esa idea moderna de que lo que estaba antes es peor de lo que va a venir, porque eso ya no es real. O sea, no nos estamos proyectando hacia un futuro mejor. Entonces, quizá tenemos que no volver atrás, pero tener otra relación con el tiempo. Ya no nos proyectemos como en esa línea recta hasta un futuro mejor proyectado. Eso ya no existe. ¿Cómo hacemos, no? Entonces, en esta idea de cíclico, que no es volver hacia atrás, sino repensar las temporalidades de las temporadas, las temporadas vinculado a la materia, por ejemplo, lo que son los desechos agrícolas, qué se cultiva, cuándo hay desecho, cuándo se seca,
cuándo llega el agua, cuándo se va, cuándo crece la caña, etcétera, esas cosas que nos permiten dar pistas sobre las propias materias. Y esas temporalidades también nos vinculan mucho a los rituales, que es donde me interesa y me vincula también esa idea de bioregión. Cuando investigamos, pues nos damos cuenta que hay una fiesta de la caña pues en Castellón que justamente corresponde al momento que en el borde de los ríos hay mucha caña, y entonces eso nos da muchas pistas de cosas que podemos volver a investigar. Y esa idea de rituales que nos lleva también pues, a lo material, y también a la idea de conocimiento de saberes que a mí, por ejemplo, junto a la idea al concepto de bioregión, me interesa mucho el conocimiento ecológico tradicional, ¿no? Desde cómo este conocimiento nos puede dar pistas juntándolo con un conocimiento actual, ¿no? Dar pistas para mejorar nuestro lugar donde compartimos la vida, ¿no? Eso también me lleva mucho a investigar la artesanía, y entonces, porque por ejemplo, cuando hablamos de territorio y de cartografiar vivencias, hablamos de espacio, con lo cíclico hablamos del tiempo, y con la materialidad hablamos de lo que se puede tocar, y con las comunidades, y bueno, también hablamos pues, del saber. O sea, la artesanía nos permite como vincular este saber, la materia, esas tradiciones, etcétera, y es como una manera de, pues también de un motor de innovación, que a mí me gusta decir que la artesanía también puede ser motor de innovación. Y luego, para acabar, para no coger más tiempo, por ejemplo, esta mañana se hablaba mucho de divulgación, y a veces, pues, cuando estuve en uno de los proyectos trabajando con una oceanógrafa, y hablamos de, pues estaría bien utilizar este trabajo como una obra de divulgación, pero a mí tendría como el objetivo de tocar más allá de la divulgación, de hacer accesible una problemática. Me gustaría que también esas prácticas permitiera abordar y repensar la dimensión simbólica de las cosas un poco, y que esa dimensión simbólica es lo que nos va a permitir quizá sensibilizar al nivel pues, medioambiental, etcétera. Todo eso dicho, es como unas ideas o unas líneas que trabajo desde pues, últimamente, pero que desde 15 días estoy un poco bloqueada, es decir, porque todos esos trabajos que al final tienen una temporalidad o tienes la sensación de hacer como cosas muy ínfimas, y de repente llega algo de tal magnitud que a mí bueno, y eso, simplemente que estoy en un momento de gran duda, y eso, simplemente. No sé si era un poco lo que... Disculparme, siguiendo de lo más macro a lo más micro, según he interpretado yo a partir de las descripciones que han hecho ellos de sus prácticas, había pensado en que siguiera Javi Orcaray, que es del colectivo La Plata, aunque en principio estuvo en la Fragua Artist Residency. Me ha interesado mucho la descripción que hiciste sobre un convento al que le disteis vida y que se os echó para que después se convirtiera en un proyecto de museo etnográfico que nunca se hizo, ¿no? Y actualmente está trabajando en este colectivo que se llama La Plata. Así que, si puedes, por favor. A ver cómo empiezo. Bueno, súper contento de estar otra vez con caras conocidas y con otra gente que sigo de hace mucho tiempo. Mi vida y mi práctica son cuestiones que se confunden, y desde hace 15 años pues me interesaba bastante el inconformismo ante los discursos más homogénicos,
y el inconformismo ante una pérdida de capacidad que tenemos de reacción ante cuestiones que son tan evidentes, ¿no? Por eso casi que me interesa últimamente mucho generar contrainformación. O sea, si todos sabemos que hay una especie de apocalipsis y no estamos reaccionando, a lo mejor tenemos que buscar otros métodos. En ese sentido vengo a hablaros de una trilogía que se plantea los sistemas alimentarios como algo súper complejo, pero que está íntimamente ligada a toda la población mundial en el día a día. El acto de comer bueno, es imprescindible y es súper curioso cómo realmente no nos estamos tomando en serio hasta qué punto afecta todas las cuestiones desde la producción, la distribución, la venta al consumo e incluso el tratamiento de los residuos. La trilogía empezó en 2020 con un proyecto que ganó una beca de la Fundación Daniel y Nina Carasso que se llamaba Vives en una ciudad agrícola. Esta es la publicación que os la puedo compartir, está online, ¿vale? Y como veis es el cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Y fue muy curioso porque plantearnos cuál era la relación campo-ciudad en Córdoba nos llevó a darnos cuenta de que la gente había olvidado que estamos en un espacio privilegiado para la agricultura. Entonces fue un ejercicio durante 2 años de recuperar esa memoria antes de ponernos a actuar y mucho menos de tener planes agropolitanos como estábamos leyendo. Uno de los proyectos, porque Vives se compone de 8 proyectos, uno de los proyectos más interesantes lo hicimos junto a Susana Jiménez Carmona. Susana es un ser vivo, atenta a la luz pero también a las sombras, atenta a lo que ocurre fuera del espectro visual, del espectro hegemónico de esa creación de discurso, y ella se dedica a darnos información sobre cómo los paisajes se generan de una manera sonora también a partir de todos los entes vivos que lo componen. Hicimos un trabajo con ella que rescataba la idea de las vías pecuarias a su paso por la ciudad. Las vías pecuarias están protegidas, pero están maltratadas. Y una de las cuestiones que aprendí con ella, y que el compost de Susana está como muy vivo entre todas, es que hay que tener una capacidad de tomarnos nuestra práctica desde lo que decía Andrea Weber, ¿no? De vivificar. O sea, estamos aquí con una capacidad importante para tomarnos esto desde lo vivo y lo serio. Nuestros paisajes se degradan a medida también que las ovejas dejan de hacer transhumancia, y con ella aprendí que hay un término muy bonito que se llama epizocoria, que es cómo los cuerpos vamos dispersando semillas en nuestros movimientos. Después de este proyecto, que había que recuperar un poco la memoria de ese espacio agrícola como privilegiado, maltratado, digamos que inexistente ya, es un espacio que va a ser parte de la nueva base militar de Córdoba, decidimos que podíamos aterrizar ciertas de las cuestiones en nuestro barrio, que es el barrio de San Agustín, otro de los barrios que, como en la mayoría de las ciudades donde habitamos, pues ha pasado a ser un barrio para el turismo y no para la gente que vive, y donde ahora mismo es imposible comprar una lechuga. Entonces, a partir de esa pregunta tan sencilla, ¿cómo no podemos comprar en nuestro barrio una lechuga?, decidimos que a lo mejor era interesante hacer unas acciones muy directas, volver a tener un mercado de campesinos y artesanos, volver la mirada hacia los solares abandonados para hacer islas climáticas y, por ejemplo, hacer un horno que fuera un horno comunitario recuperando tecnologías ancestrales como es el adobe. Ese horno lo hicimos con el colectivo Future Farmers, que esta mañana creo que salió una imagen que pusiste tú,
del último proyecto en el canal. Y era muy interesante porque la idea de Future Farmer junto con nosotros era generar una antena para comunicarnos con el espacio. O sea, el horno iba a ser como un artefacto. ¿Desde qué posición? Pues desde la posición de que estamos atravesados por meteoritos todo el rato y hay partículas de meteorito en la superficie, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de recoger todas esas partículas y ponerlas juntas, igual nos podríamos relacionar con los extraterrestres al mismo tiempo que estábamos cocinando y cociendo panes. Ahí volvimos a trabajar con Susana y con un edafólogo, y aquí es donde entro un poco también, no me quiero extender, pero un poco cómo entran nuestras prácticas arte y ciencia, que podría hablar mucho más, pero ahí fue donde trabajamos con Susana y un edafólogo, que son las personas que estudian los suelos. Y el edafólogo nos dijo, es imposible que acumuléis partículas de meteorito suficientes como para hacer un horno. Y fue, bueno, ¿es necesario? No, es un acto simbólico. Y ahí es donde creo que debemos, de alguna manera, empujar desde la creación. O sea, no todo tiene que ser tan reglado, tan científico para que sea algo que exista. O sea, nuestro horno tiene partículas de meteorito, aunque no sea todo de meteorito, y podemos conectarnos con el cosmos de otras maneras. Entonces, bueno, por acabar, esta trilogía acabará ahora en Madrid con un proyecto que se llama Los Golfos, que trabaja en la idea de cómo una megalópoli o una gran ciudad desmantela todos los sistemas de abastecimiento para generar los Mercamadrid o los Mercabarna y cómo desaparece la relación que hay entre el campesinado y los consumidores. Y bueno, ya lo cuento otro día porque doy paso. Y si queréis ver las publicaciones, pues os puedo dar los links para que tengáis más info. Pues lo clavamos, muchísimas gracias. Muy bien, si queréis ahora pasamos a ti, Laurita. Vamos a escuchar ahora a Laurita Siles, o Laura Siles, no sé cómo quieres que te llame, en un proyecto localizado en Carranza, ¿no? Sería bien pronunciado, que un poco busca preservar las formas de vida de los baserris, pero también a través de la oveja, de la raza de la oveja Carranza, y revitalizar el proceso del pastoreo a través de la agroecología y el arte, un poco más o menos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Laura. Eso, si me puedes poner la presentación y no sé si tenéis mando o digo así, para este momento siesta, un poco de imagen que no... Una carpeta que hay una carpeta que se llama Muturbels, un PowerPoint. Bueno, pues yo, veréis por el acento que yo soy de Marbella, pero llevo mucho tiempo viviendo fuera de Andalucía y me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias por traerme. Y llevo unos 20 años viviendo en el País Vasco. Y bueno, vengo a hablaros del proyecto Muturbels, que está ubicado, como hemos dicho, en el Valle de Carranza. En Vizcaya es el municipio más grande en extensión, pero con menor número de habitantes humanos, porque aquí viven un montón de animales. Curiosamente, aquí se encuentra una de las mayores concentraciones de animales autóctonos en peligro de extinción de Europa, entre ellas nuestra oveja, que es la oveja carranzana, que tiene tanto ecotipo de cara rubia como de cara negra. Nosotros en casa tenemos ovejas carranzanas cara negra, por eso el nombre de nuestro proyecto Muturbels viene de ahí. Muturbels significa como morro negro. A mí me gusta empezar diciendo que Muturbels es una historia de amor, ¿no? Que surge cuando Joseba y yo nos conocemos y juntamos nuestras pasiones. Yo vengo del mundo del arte
y Joseba viene del mundo de la educación, también, bueno, los dos mucho de la militancia social, política, callejera, también en pro del euskera en nuestra comarca, que hay muy poco, y bueno, decir que cuando nos conocimos, yo estaba inmersa en una investigación doctoral en Bellas Artes, una investigación de la propia práctica artística, que trataba sobre el uso del folclore y era una comparativa entre Andalucía y Euskal Herria. En esa investigación, de alguna forma, me analicé, ¿no?, muchos vocablos como son el folclore, el arte, la artesanía, las bellas artes, lo oculto, lo popular, lo rural, lo urbano, ¿no? Esos conceptos, ¿no?, que de alguna forma esas dicotomías se relacionan en cierta medida con los valores y saberes que ondearon las corrientes ilustradas, ¿no?, y el romanticismo como principios activos de los movimientos nacionalistas en la edad contemporánea en Occidente, ¿no? Y a día de hoy, a mí me gusta pensar, ¿no?, que desde Muturbels trabajamos como si hubiera una línea entre estos dos bloques de palabras, ¿no?, que pendula de un lado a otro, ¿no? Tampoco con la ilusión de romper esas dicotomías, pero sí de jugar con ellas, ¿no? Y bueno, esta historia es muy larga, pero no voy a contarla entera, pero bueno, el proyecto comienza con un proyecto artístico a partir de la construcción de estos dos artefactos, dos bicicletas para trabajar la lana. Cuando yo conozco a Joseba y Suaita, bueno, decir que otro de los artífices y personas fundamentales en este proyecto es el Aita de Joseba, que somos como su relevo generacional. Pues al conocerlo ellos me cuentan la problemática que tienen en casa, bueno, no solo en casa, no solo en Carranza, no solo en el Estado español, en toda Europa, con la lana, ¿no?, que a día de hoy se trata como un residuo y en muchas partes, y de hecho abrimos nuestro armario y cuánta lana tenemos, ¿no? Y construimos estas dos bicicletas como artefactos para hacer performance de sensibilización de lo que pasa en el mundo rural, en como esto y con la lana. Bueno, la historia es muy larga, pero bueno, a día de hoy tenemos este pequeño esquema que costó como mucho llegar a él, ¿no?, de explicar qué hacemos, ¿no? Está este dibujo de la oveja, que en la cabeza estarían los valores: preservar, crear, soberanía, agroecología, y luego están las cuatro patas de donde trabajamos. Por un lado estarían la leche y la carne, y por el otro el arte y la lana. La leche y la carne, de alguna forma, la trabajamos en casa de autoconsumo, comemos nuestra carne, hacemos queso, pero luego también está presente en un montón de actividades socioculturales donde la gastronomía está presente, ¿no?, a partir de nuestra oveja. Y luego, de alguna forma, trabajamos como más directamente o más visualmente o tal, el arte y la lana, pero de todo, de alguna forma está conectado, ¿no?, como que todo. Bueno, decir que desde el arte como creadora pues sigo haciendo un montón de piezas desde mi práctica personal, pues ahora mismo con la materia que tengo en casa, ¿no?, con la lana, desde materialización más artesana, o desde la performance, o desde la investigación más sobre el uso del suelo, las diferentes razas de ovejas, bueno, diferentes proyectos de investigación que ahora tampoco me quiero enlazar en todo, pero quiero contaros así. Y luego, desde la gestión cultural, llevamos, como esta ha sido la 8ª edición, organizando una residencia artística en Carranza, en la que invitamos a artistas a convivir con nosotros y con el resto de pastores del valle. En estos 10-15 días a los artistas les lanzamos ese desafío que tenemos nosotros, ¿no?, de qué hacer con la materia prima que tenemos en casa, pero no solo invitamos a artistas del mundo textil, sino también a gente del audiovisual, del sonido, del dibujo, bueno. En esa residencia, pues los artistas conocen Carranza, realizamos una jornada de pensamiento, que también invitamos ese día a diferentes agentes que nos interesan, como sociólogos, políticos, gente del primer sector, hacemos talleres en la escuela, depende de qué época del año sea la residencia, porque va cambiando cada año, pues si es la época de esquila, pues los artistas están con nosotros durante la esquila, o si es la época más de invierno de ordeño, bueno, todo eso luego de alguna forma se materializa en... Bueno, luego también organizamos una comida todos los años con toda la gente participante,
en la que hay un restaurante en nuestro valle que innova cada año a partir de nuestra oveja 8 platos diferentes. ¿No? El arte culinario también está presente, ¿no? Y esa comida, ¿no? que huele, ¿no? Y bueno, todo eso se materializa en 2 exposiciones, no sé cómo se va a... En 2 exposiciones, una publicación, y bueno, siempre hacemos unas exposiciones en la ciudad, en cada año en un sitio diferente, y luego en Carranza. Luego también el año pasado tuvimos la suerte de poder conseguir una ayuda para realizar un proyecto que siempre tenía como en mente de hacer, que de alguna forma conectaba todo lo trabajado en la investigación doctoral y ahora desde Muturbels, que era en Chun, ¿no? Desde lo sonoro, ¿no? Lanzarle ese desafío a los músicos, ¿no? Y producimos 3 canciones. Les lanzamos ese desafío a músicos, ¿no? De cantarle a nuestras ovejas y a la idiosincrasia de Carranza, ¿no? Y de una forma increíble de conectar con el público local, porque desde las diferentes residencias artísticas que habíamos organizado, pues sí que hemos movido un montón de artistas que han venido a Carranza y tal, pero organizamos un concierto en la iglesia del barrio un jueves. La iglesia no entrábamos, o sea, y ha sido como participó el coro de mujeres octogenarias del pueblo en el concierto, o sea, todo el mundo es como conectamos de una forma muy diferente que igual desde la plástica audiovisual más de exposiciones, ¿no? En lo sonoro como fue un evento que tiene muchísimas lecturas desde la sociología, bueno, no sé, por ejemplo, este coro de mujeres octogenarias cantó con Yogurina Borobova, que es una drag queen que canta en euskera canciones para niños, una canción conjunta en la iglesia. Entonces es como de, ¿no? Cuántas lecturas y cuántas cosas y fue increíble, o sea, el pueblo entero, ¿no? Fue muy bonito. Bueno, decir que todas estas actividades culturales, tal, de alguna forma, los primeros años de Muturbels, Laurita y Joseba no han cobrado nada por su trabajo, todo eso ha sido como una hucha en la que la hemos invertido en investigación para la lana. Y pagamos desde el 2017 decidimos colectivizar el problema de la lana en el valle, pagamos €1 por oveja la lana, es uno de los precios más altos que se paga en el Estado. Para nosotros también este proyecto es un proyecto político de ayuda al primer sector. En 2017 conseguimos por primera vez en la historia llevar la lana vasca a la industria. En este sentido, en nuestro trabajo un hecho histórico en economía circular desde el arte, ¿no? De cómo el arte ha ayudado a darle valor a una materia prima local que se tira a la basura. A partir de ese hilo hemos conseguido llevar ese hilo a una tejiduría que trabaja con máquinas del siglo XIX, principio del XX, para hacer un tejido 100% de nuestra lana, con el que confeccionamos prendas y complementos. De repente nos hemos visto inmersos en el mundo de la moda sostenible, no con el objetivo de ser un proyecto de moda sostenible, sino con el objetivo de dar salida a una materia prima realmente sostenible y que se tira a la basura, ¿no? Y luego hemos estado en diferentes proyectos de investigación, pues por ejemplo con Ternua, una marca de ropa de montaña que hemos sustituido la idea, le hemos dado la idea de cómo esto de sustituir el interior de las chaquetas en vez de por pluma, por lana. Luego un artesano que hace pelotas pelota vasca para la Federación de Euskadi, pues a día de hoy utiliza nuestra lana para las pelotas Goshua. Dice que según él mejora la calidad para las pelotas de iniciación. Luego el año pasado colaboramos junto a Mugaris en un restaurante de alta cocina. En el 25 aniversario uno de sus platos era un ovillo de nuestra lana que en el interior el comensal tenía que desenrollarlo y había un bombón, crios y tal, bueno, alta cocina. Es que no se explica de otra manera. Y bueno, hay diferentes diseñadores como por ejemplo un diseñador mal de ojo de Bilbao que es óptico también y diseña gafas. Bueno, está la inspirada en nuestras ovejas y en el interior de la montura también hay nuestra lana, ¿no? De alguna forma. Y bueno, el verano pasado hicimos un tapiz de 40 metros cuadrados con la lana de nuestras ovejas para el BDK Live, para uno de esos escenarios, ¿no? De ver como una lana que se trata como residuo, ¿no? En un festival de arte contemporáneo, ¿no? En un lugar muy, ¿no? Y bueno, a mí me gusta como siempre resumir, ¿no? Que nuestro trabajo es como repensar el caserío desde la experiencia creativa, ¿no? El caserío ya se ha llamado granja, masía o como se le quiera llamar, ¿no? Estamos
viviendo uno de los pérdidas más grandes de la humanidad, que es la pérdida de los valores del caserío, ¿no? de los saberes ancestrales, ¿no? Y cuando nos invitaron aquí era como ¿sabe? Como científico, ¿sabe? Entonces fue como, pues que los baserritarras tienen mucho ¿no? Hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento ancestral, ¿no? Que igual se le ha puesto valor en la historia mucho al pensamiento y no al hacer con las manos, ¿no? Pero, ¿no? De eso también es lo que se debate aquí, ¿no? Y bueno, y sin más que cuando hace tiempo, en ese... Ya, pues ya está. No. Vale. Bueno, en ese bloque así de vocablos que salieron durante mi investigación doctoral, al quitar la palabra folclore y poner baserritarra, y al quitar la palabra arte contemporáneo y poner empresario macrogranja, vemos que esos vocablos, igualmente, ese imaginario igual también puede funcionar, ¿no? Y entonces ahí yo me planteo también, o sea, qué clase de artista soy o qué arte consumo, ¿no? Y bueno, no me gusta terminar concluyendo cosas, sino preguntándolo a vosotros. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurita. Pues ahora vamos a pasar a Biel Navarro López. Tú tienes una presentación también. ¿Quieres sentarte? Ah, no, lo puedes pasar aquí, ¿no? Sí, claro, lo tiene ella. Pues Biel es sociólogo y hace su tesis sobre prácticas y vínculos con los objetos que nos permiten generar como reparar, ejercicios de reparación del daño frente a problemas ecosociales, ¿no? Provocados por el capitalismo, más o menos, ¿no? Pero además colabora en un colectivo que se llama Galaxia, que trabaja en defensa de los derechos culturales. Y cuando hiciste tu presentación me voló la mente una cosa que pusiste que quizás es porque yo no estoy tan metido en esta movida, que es que una de las cosas que pretende Galaxia es ponerle asteriscos a la red ACTS. Así que estoy súper interesado en conocer de qué va eso. Así cuando tú quieras. Muchas gracias. Sí, claro, voy. Estoy aquí a dos bandas. Galaxia, ¿no? Aquí está, ¿no? Entiendo. ¿O quieres el PDF? El PDF creo que se verá mejor porque... Sí, porque te descuadran las fuentes, ¿no? Sí, por la tipografía. Y ahora en ver, arriba ver, pantalla completa. Yeah. Súper, gracias. De nada. Bueno, pues sí, soy Biel, soy colaborador de Galaxia, vengo a contaros un poco algunas cosas que hacemos en Galaxia, un proyecto de trabajadores culturales jóvenes centrado en promover la cultura comunitaria impulsada por los jóvenes en el Estado español, al tiempo que abordar la cuestión de los derechos laborales en el sector cultural. En Galaxia participamos en diversas iniciativas, entre ellas pues, cuestiones como transformar las instituciones culturales mediante actividades de consultoría y promoción a escala tanto nacional como internacional, y un ejemplo de ello, pues aquí estamos, supongo. Y nos gusta mucho decir que nuestro objetivo es hacer que el ecosistema cultural sea un poco más Frankenstein, que es un reflejo de nuestra visión de un paisaje pues, híbrido y ampliable. Yo soy Biel, pero bueno, ya me han presentado. Vale, lo de los Frankenstein y lo de los asteriscos va un poco de la mano. Planteamos que Galaxia es un espacio donde plantear cómo monstruizar o cómo construir monstruos más inclusivos y más abiertos y poner asteriscos en aquellas cuestiones que igual en el mainstream tenemos un poco más asentadas o más cerradas, que permitan abrir líneas de fuga o repensar algunas cosas que igual no siempre se está abriendo, como por ejemplo pues, qué pasa con la juventud en los espacios culturales. Y luego, pensando en esta cosa que del territorio que nos vinculaba un poco más,
También desde Galaxia tratamos de entender cómo el espacio de Internet y el espacio digital son un territorio más de la diversidad cultural del Estado y de fuera, y que además este espacio de Internet sirva como territorio también de encuentro, pensando también en la propia materialidad que esto implica. De aquí vienen los asteriscos. Os cuento como súper brevemente 3 formas que tenemos de trabajar con los espacios y con este encuentro. Trabajamos con Instagram, que en realidad sirve como plataforma actualmente de comunicación con toda la gente joven, y decimos mucho también que lo de que Instagram es un espacio Frankenstein, no tanto igual por una cuestión estética, sino por algo que ha salido esta mañana varias veces, que tiene que ver con los procesos, ¿no? Y con cómo de alguna manera estamos acostumbradas a mostrar resultados, y sobre todo los resultados que salen bien, los resultados que son buenos. Instagram para Galaxia nos sirve como un espacio donde romper la opacidad de estos procesos y donde todos nuestros fallos, nuestros errores y todas las veces que nos estampamos están reflejadas. Igual no tanto en la estética, mucho más en aquello que decimos o que vamos compartiendo. También tenemos una wiki. Lo de la wiki es la herramienta de comunicación básica de Galaxia, donde no solamente está la información del proyecto, sino, está la información del proyecto muy detallada, y además manifiestos y pensar como reflexiones políticas, académicas y culturales que tenemos en torno al territorio y en torno a las cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Y nos sirve también porque plantea un poco, siguiendo esta línea de la Wikipedia, qué saberes pueden entrar, cómo construimos la cuestión de la objetividad y de los saberes verdaderos, pensando, ¿no?, que se pueden generar usuarios múltiples y otros nodos territoriales que no solamente están regidos como por el núcleo de Galaxia, y que sea un espacio donde la gente pueda jugar con la herramienta y romper con estas ideas preconcebidas también de la Wikipedia. Y por último, igual lo más vinculado así como directamente con el territorio, es Cultura con Acento, un podcast que hacemos en la Casa Encendida Radio, donde trabajamos con proyectos culturales de diferentes espacios del territorio del Estado español. Un poco también pensando en cómo romper esta idea de que no hay gente joven haciendo cosas, y especialmente que no la hay fuera del eje Madrid-Barcelona, ¿no?, que nos pasa un montón. Pues no, se nos ha vendido un poco la España vaciada, a la cual ya le hemos puesto unos cuantos asteriscos, ya incluso en el mainstream los asteriscos están, pero igual lo que no está tan en asterisco es que la gente joven existe, o sea, existimos, hacemos cosas, y normalmente hacemos cosas bastante potentes. Y pasaba mucho al principio de Cultura con Acento, que preguntábamos pues a las instituciones o entre nosotras mismas o a la gente del mundo cultural o gente de nuestra edad que si conocían pues algún proyecto en otras provincias que no fuese nuevamente Madrid y Barcelona, liderados por Peña Joven, y que nos decían que no, o que si lo habían eran 1 o 2, y si no era Barna era Girona, y si no era Madrid era Cáceres, en plan como con esta cuestión de con esta centralidad, ¿no? Entonces, desde aquí, Cultura con Acento pues, es un espacio que parte de la crítica social y de cómo se monstrifica también a la juventud, especialmente a la juventud en Internet, y cómo hacer una crítica institucional a todas estas estructuras para situar también de manera extensa la práctica cultural. Y entonces, aquí hay algo que creo que toca mucho más con lo que como con lo que trabajo yo personalmente, más allá de Galaxia, que tiene que ver con qué materialidades y qué cuerpos se ponen en juego cuando estamos pensando en Internet y en cultura en Internet, ¿no? Y creo que es una cosa que a la gente joven como que creo que nos ha atravesado de alguna manera, a las que hemos vivido sobre todo con Internet desde muy pequeñas, que pareciese, o en algún momento pareció, que Internet era una cosa sin cuerpo y sin territorio. Pensamos en los proyectos desde Galaxia muy vinculados con Internet como un espacio para acercar los territorios que igual físicamente tienen distancia y crear este
este nuevo territorio, pensando mucho en cuáles son las consecuencias también materiales de esto, ¿no? Y con las consecuencias materiales hablo de que Internet no es inmaterial, hay unos cables, que es mi tema de conversación favorito en el mundo, que nos conectan por debajo de la Tierra y debajo de los océanos, y entonces Internet pasa por, ¿no? Como hay una materialidad muy concreta que también hace falta que pensemos en cómo habitar, en qué asteriscos ponerle, en cuáles son las consecuencias ecológicas que tienen estas mismas prácticas, las granjas de Turkmenistán, de servidores de Turkmenistán, que es mi segundo tema de conversación favorito. Y nada, pues un poco esto, ¿no? Como plantear qué aperturas tiene que generar este espacio también entre el arte y la ciencia, qué asteriscos hace falta que le pongamos, ¿no? Qué otros lugares hace falta que abramos para pensar, dónde están determinados cuerpos. Galaxia trabaja mucho también cuestiones de accesibilidad, que creo que es algo que no ha acabado de salir bueno, ha salido mucho en las conversaciones. Cuando hablaba del texto Frankenstein, tratamos también de que la manera en que establecemos los lenguajes, yo vengo de la academia por completo, pero el resto de mis compas no tanto, y aún así tenemos ciertos lenguajes muy comunes y posiblemente alejados de otros cuerpos y otras necesidades. Una de las prácticas que llevamos a cabo desde Galaxia es cuando escribimos textos con nuestros palabras, que compartimos muchas aquí, hacer un ejercicio de traducción también de estos grandes palabras a otros palabras distintos que a otra gente le queden más cerca, ¿no? Y tratar de ir acortando también estas distancias. Y no os cuento mucho más porque en realidad, o sea, como que me interesaba un montón, como que tuviésemos un espacio de pensarnos y de discutirnos. Y ya está. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora contigo. Alberto Flores, de Maquea tu vida. Es una entidad que trabaja en el territorio que existe entre dos mundos, ¿no? El diseño y la ecología, y hace prácticas dirigidas a fomentar el diseño abierto, con infraestructuras comunitarias, desde objetos hasta dispositivos, no sé, en fin, cosas que sirven para habitar. Así que nada, te dejo a ti. No sé si tú tienes presentación, Alberto. No, pon la web si quieres de fondo. Vale, buenas tardes. Primero de todo, pues agradecer a Tequeando, Maki y Santi, un poco por tenerlos presentes, a la gente de la UNIA, ¿no? Por pues ponerse, ¿no? Como a disposición, ¿no? Pues para trabajar estos temas y con esta iniciativa, ¿no? De lanzar estos proyectos, estas convocatorias, ¿no? Que son líneas de trabajo que ojalá salga, ¿no? El resultado de estas jornadas pues sea algo como interesante, ¿no? Y que a ver si podemos modificar algo la práctica. Bueno, como bien decía Luis, o sea, el tema es, o sea, con Maquea, escuchando esta mañana un poco los proyectos que se presentaban, tanto a nivel de convocatorias como a nivel de programas donde nos desarrollamos. Somos un grupo, un colectivo que empezamos en el 2008. Actualmente, o sea, un colectivo de manera informal, ¿no? De gente que proveníamos más del diseño, de la arquitectura, del activismo más de base. Con el tiempo hemos ido cambiando en formas jurídicas. Ahora actualmente somos una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, lo cual también de alguna manera vamos avanzando en lo que es intentamos profesionalización de la práctica. Y aguantando, ¿no? Como decía la compañera antes también, con estas cooperativas que se sustentan en esa radicalidad, ¿no? Cómo se transfiere esa radicalidad un poco al mantenimiento del día a día y de las nóminas que hay que pagar y de las infraestructuras, ¿no? O sea, que tú te tienes que generar para mantener como un proyecto vital. Muchos de los proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Siempre los realizamos en su mayor parte a través de procesos de co-creación. Trabajamos con la comunidad, digamos, de receptora, ¿no? Que va a recibir esos elementos. También decir, ¿no? Que estos procesos de co-creación que trabajamos en distintos niveles, o sea, hay proyectos, o sea, procesos que son como más dirigidos, otros que son, digamos, son mixtos, ¿no? En el que
el grupo, la comunidad receptora tiene la soberanía y la decisión sobre lo que se va a proyectar y sobre lo que se va a crear, ¿vale? Que eso, digamos, muchas veces es como, hablamos mucho, ¿no?, en esos matices que se decía antes ¿no?, de la semántica de las palabras. Cuando se habla de co-creación hay que analizar bien cómo son esos procesos, ¿no?, y las personas que participan dentro de esos procesos, si realmente se sienten empoderadas para asumir un proceso de ese tipo, ¿no? Que no todas las personas lo están muchas veces, y hay un trabajo previo de pedagogía y de poner al nivel para poder extraer, ¿no?, de un grupo humano como algo con un resultado efectivo, ¿no? Me está costando un poco hablar, ¿vale? O sea, es como algo que estoy aquí hoy, ¿no? O sea, hasta ayer a la mañana un poco no decidí venir. Vengo de Valencia con Estel, vine porque realmente venía con ella también y un poco pues casi que está siendo como un viaje, una excursión o una participación aquí casi de intentar buscar algo de distancia con lo que acaba de pasar en Valencia, ¿no? Hace 2 semanas, menos de 2 semanas, justo hoy hace 2 semanas. Y simplemente también con lo que nos planteaba el compañero, ¿no? O sea, nos enmarcaba el panel dentro del territorio, ¿no? Entonces, claro, o sea, totalmente, ¿no? Entonces es difícil hablar desde un territorio que está desconectado, ¿vale? O sea, anoche cuando vinimos de Valencia para acá, ¿no? Vinimos en avión, comentábamos con de hostia, molaría ver la imagen aérea, ¿no?, del desastre, ¿no? Es fuerte ver, no sé si ver la imagen de día o verla de noche, ¿vale? Porque ves toda una zona que está apagada, ¿vale? Lo cual, esa zona estaba iluminada, ¿no? Como, ¿no? Identificas perfectamente cuál es toda la zona afectada. La situación, no sé, más allá de la catástrofe y de lo que está pasando, y escuchando esta mañana, ¿no?, un poco todo de lo que se está hablando aquí, que me parece súper necesario porque todo continúa, ¿no? O sea, ya de continuar. Pero no estamos preparadas las personas, por mucho que estemos más situadas. Yo me considero una persona que de alguna manera soy sensible a todo esto del cambio climático. Llevamos trabajando con el hecho de la reutilización desde que empezamos, intentando buscar estrategias, maneras de fomentar el reuso de los materiales, del aprovechamiento al máximo. Y te das cuenta que cuando sucede una situación de estas no estamos preparadas. O sea, es algo que no te lo puedes imaginar, no se puede narrar con palabras, ni voy a describir la situación. O sea, hay imágenes para aburrir dentro de los medios de comunicación, de internet, o sea. Y lo que sí, realmente, o sea, yo he hecho, ¿no?, como un poco en falta, ¿no? Es algo que desde Valencia nos estamos articulando, desde los grupos más de base, cooperativas, un poco viendo, o sea, ya, digamos, a toro pasado, o sea, cómo afrontar esta situación, ¿vale? O sea, cuando se dice que el Estado de pronto ha dejado de estar en un territorio, yo os puedo decir que el Estado ha desaparecido, ¿vale? Es una zona en la que durante una semana o más tiempo, incluso ahora hay en zonas en las que no existe. O sea, no existe si no es por el apoyo, digamos, de las personas a título individual, a título, digamos, de grupos de gente que se ha autoorganizado y que ha ido para allá a echar un cable, ¿vale? Y a sacar barro, a sacar trastos, a poder que las personas puedan acceder a sus casas, ¿no? Soy diseñador de formación, en mi práctica nos metemos en un montón de líos. Probablemente también cada persona que vaya para allá, digamos, tienes unas reflexiones al respecto, ¿no? O sea, cuando te vuelves a tu casa después de estar ahí ayudando. Y no sé si a nivel social, digamos, estamos preparados también como sociedad incluso de tener la capacidad de cuidar a las personas, digamos, en la transición, ¿no?, que va a suceder ahora. O sea, es muy duro pensar que las personas vivimos en casas, ¿no?, en viviendas, que al final no dejan de ser 4 paredes, un receptáculo, pero que quien nos hace, quien nos da nuestra personalidad, nuestra manera de ser, son estas pequeñas cosas, ¿no?, que vamos acumulando, ¿no?, y nos generan nuestro entorno, ¿no? Cuando todo eso desaparece,
¿vale? O sea, reconstruir eso no es fácil. O sea, la respuesta desde el Estado, ¿no? Desde las administraciones, desde los gobiernos diferentes, da igual, al final es dinero y diazepam, ¿vale? O sea, vamos a entrar en un problema psicológico súper fuerte y la única cuestión es mitigar con dinero, o sea, el consumo, y no pienses mucho, medícate y de alguna manera pasa de lo que está pasando, ¿no? O sea, no observes o no analices lo que está pasando. No sé, tampoco quiero que se quede así porque íbamos como un poco en una situación que creo que ha de ser constructiva. Simplemente es como dejar de manifiesto que lo urgente ya está aquí, ¿no? Nos estaban avisando que el cambio climático, que distintas cuestiones. No se trató de transmitiros, yo como persona, como Alberto que estoy aquí, una persona que de alguna manera, o sea, me molan todos estos líos, nos metemos, o sea, soy, ¿no? O sea, provocador, ¿no? De muchas situaciones y de verdad, o sea, es como, desde ya es urgente pensar maneras resilientes entre las que estamos más abajo, de organizarnos y de podernos buscar lazos, apoyos, o sea, de cómo, digamos, como reforzarnos como sociedad. No sé cuáles son las maneras, o sea, cuáles son las cosas más efectivas, porque me es complejo pensar, ¿vale? Ahora en estos momentos de manera clara. Pero o nos organizamos como sociedad civil y nos potenciamos y nos empoderamos y nos creemos que somos sociedad civil, o si nos quedamos en manos de los que supuestamente gestionan nuestro día a día, yo os puedo asegurar que estamos perdidas, ¿vale? O sea, no están. O sea, el poder es, digamos, o sea, es una perplejidad. O sea, está, pero no, en realidad, cuando se necesita, no está, ¿vale? Entonces eso es muy duro. O sea, darte cuenta de esa imagen, ¿vale? De decir, hostia, esta realidad, o sea, no es algo que no es fácil de asimilar. ¿Vale? No me quiero extender más, ¿vale? Si podemos un poco compartir y bueno, no sé, aprovechar este momento un poco para, yo qué sé, pensar otras cosas, ¿no? Y que, no sé, a ver a dónde llegamos. Gracias por escuchar. No vea, colega. Muchísimas gracias, Alberto. A ver cómo levantamos esto ahora, ¿no? Lo primero, muchísimas gracias a las dos personas que os lo dije por correo, pero no lo he dicho aquí en delante de la gente. Muchas gracias a la gente que habéis venido de Valencia, particularmente por todo lo que está pasando allí, ¿no? Y voy a aprovechar un poco para esto que ha dejado aquí Alberto un poco votando, porque, bueno, llevo 6 años trabajando en Greenpeace y antes he sido también activista. Y en el mundo del ecologismo un poco hay mucha gente que dice que somos como el mito de Cassandra, ¿no? Que no sé si os acordáis que fue la que fue condenada a predecir el fin de Troya y que nadie la creyese, ¿no? Pues un poco los que trabajamos en esto nos sentimos así, ¿no? Estamos todo el rato mentando a la bicha y por desgracia ahora nos está empezando a tocar vivir en nuestras carnes cosas que ya estaban pasando por otra parte en muchos otros lugares del Estado o de otros países, ¿no? En África, en Asia, etcétera. Entonces, bueno, por hacer un poco de recapitulación y a modo de chascarrillo también un poco, me acuerdo que Maki y Santi y Javi y José estuvimos en una reunión como pensando en dónde nos ponían a José y a mí en esta mesa o en la que viene. Y creo, Maki, que me estabas diciendo, tú no deberías de estar en esta mesa quizás, y yo creo que sí, porque no me puedo sentir más identificado con todas vuestras prácticas. Empezando por Estele, porque ha estado hablando de la ecorregión, la bioregión, y yo en mi tesis doctoral he trabajado sobre los socioecosistemas, entonces como que me parece que me conecta muchísimo con esto. Con lo que ha explicado Javi de Córdoba, que me siento muy cercana
a lo que hace Ecologistas en Acción en Córdoba con los barrios por el clima, que capaz tienen cierta conexión con algunas de las cosas que habéis trabajado vosotras. Con Laura, porque Elisa, que está aquí, hizo su tesis doctoral sobre la transhumancia y te prometo que una vez intenté aislar mi furgoneta con lana, se quedó... o sea, el paso único que di fue solo lavarla después, o sea, del esquile al lavado, y a partir de ahí me quedé. No pude llegar a desarrollarlo, se quedó la lana por ahí tirada. Pero me encanta vuestro proyecto. Biel, que me flipa también esta parte de cómo estáis utilizando la parte de habitar el Internet como un territorio y reclamarlo y reivindicarlo, y también la materialidad de Internet, que se habla poco de esto, ¿no? De cuáles son los costes que tiene que tengas todo en la nube y esto. Y en el caso de Maquia, yo iba a hablar antes de que empezara a hablar específicamente de esto de Valencia, bueno, creo que conocí Maquia tu vida en el 15M, en Sevilla. Aquí se hizo una intervención en el Pumarejo y ya fue cuando la primera vez que conocí vuestro colectivo y ya me flipó, ¿no? Y de hecho como que hay semillitas. No sé si Granada Barrero estuvo en un momento en Maquia o no, no lo sé, pero bueno, como la conozco y es del mundito del diseño. Y me parece interesante, y conecto esto último con tu última parte de tu intervención con respecto a la necesidad de generar espacios de resiliencia comunitaria frente a la crisis ecosocial. Y esto me conecta con las preguntas que os lancé en su momento, y así empezamos el debate, ¿vale? Sobre hasta qué punto vuestras prácticas están sirviendo, o sea, en esta interacción entre ciencias y arte, han contribuido o contribuyen a una mejor comprensión de, ya sea la articulación del territorio o a la gestión del territorio o a reivindicar otros territorios frente a la situación de crisis ecosocial. Y os lanzo esta pregunta y otra a modo de provocación, y que se me ha ocurrido a raíz de escuchar la ponencia de la mesa anterior. Me gustaría también que, en la medida de lo posible, contestarais cuáles han sido vuestras relaciones con las instituciones, un poco por conectar con lo que veníamos hablando de antes, ¿vale? Porque vosotras lo que habéis planteado aquí son cosas maravillosas, súper potentes, pero después están las cosas del día a día, lo del comer, cómo nos relacionamos con los dineros, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues el orden como queráis. ¿Vas tú, Javi? Vale, la primera pregunta es, creo que, ¿en qué medida vuestras prácticas que interaccionan entre las ciencias y las artes pensáis vosotros que contribuyen o bien a una mejor comprensión del territorio, una cogestión del territorio o una articulación o una forma de reivindicar nuevos territorios, ¿no? Porque normalmente la gestión del territorio muchas veces está en manos de las instituciones o se reclaman una forma de gestión territorial de forma diferente, y aquí hemos visto ejemplos muy claros sobre cómo se puede hacer transformación territorial desde otros espacios y desde la interacción entre prácticas artísticas y prácticas que tienen de alguna manera relación con lo científico o con lo... ¿Vale? Para responder a eso voy a tirar del hilo de una cosa que dijiste de que no hace falta que todo esté como científico o que sea en la práctica artística, ¿no? Que al final no todo tiene que tener una explicación científica. Pero sí que es cierto que cuando trabajamos bajo un paraguas que une ciencia y arte, a las personas que trabajamos desde el mundo del arte o de la arquitectura o de tal, nos da una credibilidad que la verdad se agradece, porque es que nos apoya una universidad o nos apoya un tal científico, tal científica, y entonces a la hora de abordar ciertos colectivos o ciertas... nos da credibilidad. Y a la vez, cuando trabajamos con parte científica, el hecho que podamos cultivar esa cierta penumbra o oscuridad, porque al final en los procesos científicos hay como mucha luz, todos tienen que verse en el proceso, todo se tiene que explicar, etcétera,
Por otra parte, se agradece que en esta práctica artística haya esa penumbra que tenga más que ver con la dimensión simbólica que con esa realidad virtual, ¿no? Como, no sé, ahí como también es una herramienta para poder trabajar tranquilamente y con credibilidad, trabajar a veces al lado de campos científicos. Eso es un sentimiento que a mí me ha pasado varias veces en muchos proyectos. Como que nos da sí, más credibilidad, o sea, la gente nos hace más caso. Si vamos acompañada de un científico o de una científica, pues no tenemos que estar justificando tanto, porque, no sé si vos ha pasado esto. Pues sí, la verdad es que sí. Que no sé por qué seguimos teniendo un cierto estigma de gente que no se toma la vida muy en serio, no sé. Iba a poner un ejemplo que responde un poco a las dos preguntas. Hemos puesto en práctica bastante una acción que se llama Siembras en Emergencia Climática, junto con María José Suso, que es del CSIC, del Instituto de Agricultura Sostenible. Por cierto, que se jubiló el año pasado y cada vez tiene más ganas de hacer cosas, sobre todo porque se siente más libre. María José ha sido una de las grandes expertas en leguminosas en zonas áridas o lo que se llama en zonas de desertificación. La gran institución en este sentido se llama el ICARDA, que tiene una historia bella y muy triste, y es que siendo el banco o el patrimonio genético de legumbres para zonas desérticas, estamos hablando de semillas con memoria para sobrevivir sin agua, para alimentarnos sin agua. Pues María José pertenecía al ICARDA, que todas las guerras, que se nos olvida que también afectan a la alimentación y al patrimonio genético de esos pueblos, que es lo que está ocurriendo en Palestina, ese es un desastre que no se habla. Todo ese patrimonio genético de Oriente está distribuido en zonas donde están más seguros, porque si no corren riesgo de ser bombardeados. Y a Córdoba llegaron unas semillas, por mediación de María José, que son semillas de habas. Hemos hecho muchas siembras, las hacemos todos los años. Siembras en Emergencia Climática es un proyecto que lo hemos hecho también con Planea, los huertos escolares. Por cierto, qué mala gestión se hace de los huertos escolares. Cómo no se hacen los ciclos enteros, que se hablaba esta mañana, la compañera de Mallorca que ha hecho el proyecto de las semillas, ¿no? No estamos enseñando a los niños a limpiar semillas, compramos plantones de la agroindustria, los ponemos en los huertos escolares. Bueno, pues Siembra en Emergencia Climática es un ejemplo para nosotros bastante importante de cómo la comunidad ha tomado una conciencia de que no podemos tener un monocultivo de olivar en el Valle del Guadalquivir. El olivar es un cultivo de secano y lo hemos convertido en un cultivo de regadío. La viña en La Mancha es igual. Tenemos ahora mismo una península de monocultivos invertida. Entonces, sí que hemos notado que ha habido como una cierta intención por parte de la comunidad de continuar practicando esta lógica de vamos a cultivar sin necesidad de regar. Es posible, es lo que se suele hacer. Lo otro es diferente. ¿Cómo ha sido la relación con el CSIC en este sentido? Pues difícil. ¿Por qué? Porque el IAS, que es el Instituto de Agricultura Sostenible, la mayoría de los proyectos que tienen de agricultura regenerativa, de agriculturas más sensibles, están para favorecer a los cultivos por lo menos en Córdoba, de olivar que ya existen, no para permutar eso. Entonces,
contar con María José, y por eso vuelvo al papel fundamental de las científicas de 70 años que dicen ahora voy a hacer lo que me dé la gana, y me parece como una de las estrategias que incluso se podría implementar aquí, ¿no? O sea, como la universidad a lo mejor tiene que mirar también a toda esa generación que no está ya en activo, porque son las que tienen más conocimiento. Ahí lo dejo un poco a ver qué. A ver cómo articulo, porque tengo la cabeza ahí llena de ideas, pero no sé si lo voy a... Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿no? ¿En qué medida ciencia y arte, no? A ver, lo que he dicho un poco al final de la presentación, ¿no? O sea, nosotros, de alguna forma, toda esa investigación, viniendo desde el mundo de las bellas artes y desde el mundo de la educación, Joseba es profesor de educación física, aunque él ha mamado, él va a Serri, ha tenido ovejas toda su vida, pero de alguna forma somos neorurales. Entonces, todo ese conocimiento del ganado, del manejo del ganado, de la lana, ¿no? Ahora en proyectos que estamos de I+D, de qué se puede hacer con esta materia prima y tal, pues sí que nos vemos en ámbitos igual que son más de la ciencia, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, el ver que cuando las ovejas están en la cuadra porque acaban de parir y no salen tanto a la calle, la lana se les apelmaza, se les pone sucia. Mientras cuando salen a la calle simplemente por el sol se apompan y se ponen bonitas. Entonces, a la hora, por ejemplo, de pensar qué se puede hacer con ello, esta lana pica, pues algo que salga a la calle, que puede ser una chaqueta, sustituir la pluma por la lana, ¿no? Entonces, como que todos esos conocimientos de la propia, de estar ahí, ¿no? Van surgiendo. Y luego la otra pregunta que has hecho, que va en hilo con todo esto, en relación a las instituciones, pues nosotros hemos acabado escaldados, no queremos saber nada. Hemos tenido muchas reuniones con las instituciones de gobierno vasco, Diputación y con el Departamento de Investigación de Ganadería y Agricultura. Y ellos saben redactar muy bien proyectos para conseguir subvenciones europeas y tal, y nosotros sabemos dar muy buenas ideas, pero no sabemos pedir esos proyectos. Y entonces, luego ellos piden, bueno, en fin. Los proyectos con vuestras ideas, ¿no? Entonces, y ellos encima cobran por reunirse con nosotros. Y nosotros tenemos que hacer biribiricretas para dejar las ovejas con el suegro, la hija con la suegra y pues queremos ser pequeños, no queremos ser gigantes, ni queremos dar la solución. De hecho, nos han llegado hasta proponer ser gestores de residuos. Para nosotros esto no es un residuo, es una materia prima con muchas cualidades y entonces, pues... ¿Y nos han propuesto nunca, que hacer como algo de pagos por servicios ambientales? No, ¿no? No. Y bueno, ahí estamos, es una lucha. Y bueno, y también no esa cosa de lo rural como algo idílico, precioso, que se ha podido ver en las fotos, pero también es un lugar de conflicto muy grande, ¿no? Ese lema de pueblo pequeño, infierno grande, y vivir allí con los servicios que hay, los transportes que hay, todo eso, pues también... Bueno, que con las instituciones, pues... Sí, dale. Bueno, estaba pensando en esto y en esta cosa como de en qué estaba apoyando Galaxia para la mejor comprensión, para la cogestión, para la reivindicación. Creo que hay algo, y creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de la relación con las instituciones, que ahora os cuento algo, no sé. Pero creo que Galaxia tiene algo de ser un ejercicio de reconocimiento y de altavoz, con esa credibilidad que sí que se nos ha dado, o un poco se nos ha dado desde determinadas instituciones, ¿no? Como aquello que sí que hemos conseguido,
que tenga unas consecuencias reales en los derechos laborales y en el reconocimiento del trabajo cultural como trabajo, igual en otros ecosistemas, o sea, en la periferia del ecosistema cultural, ¿no? Cuando se aleja de estas grandes ciudades, ¿no? Y creo que hay algo ahí de esta relación con las instituciones y de cómo utilizar las plataformas que tenemos para que las conversaciones se mantengan en abierto, para que cada vez haya más actores dentro de las conversaciones, que creo que es importante. Y el otro día hablaba con mis compis que me contaron, esto no estaba, que en algún momento llamaron a la puerta de más de 20 instituciones con capacidad financiadora para apoyar procesos de proyectos culturales jóvenes parecidos a Galaxia o en el satélite de Galaxia, no porque sean unas flipadas, sino porque hay algo de entender el proyecto de Galaxia, como que estaba en parte de sus estatutos. Solo 3 personas, o sea, solo 3 instituciones contestaron a esto, incluso llevando esta cosa que decías de la credibilidad de la ciencia, incluso con el apoyo de la Fundación Caraso y un listado de decenas de iniciativas, ¿no? Y entonces también en esto, ¿no? Como que igual que no somos tan punkis como parecemos y que de alguna manera hay algo ahí de que como la vinculación con la institución tiene que seguir permitiéndonos que la gente que hemos podido poner un pie abramos otras conversaciones y que no se nos deje fuera, ¿no? Que también haya espacio para pensar territorialmente, pero también igual en otros ejes. En el eje de la edad nos parece importante, en el eje de los derechos laborales, en el eje del género, en el eje de la accesibilidad, a quien estamos dejando fuera constantemente en nuestras prácticas habituales, ¿no? Sí, yo creo que también es un poco, desde la casuística particular, digamos, el tema cuando se trabaja ¿no? con interlocutores institucionales o, digamos, como organismos, ¿no? que representan la institución, por nuestra experiencia ha sido al final siempre tratar de adaptarte. O sea, quiero decir, como tú bien dices, o sea, no me están pagando las reuniones, o sea, cuánto das y cuánto no das. Al final también llegas a una manera de entender que eso es trabajo. Entonces digamos, es como no dar más de lo que te pertoca y sí, digamos, hacer entender cuando se puede, ¿vale? Que las maneras de trabajar, digamos, que tenemos como algunos grupos, no son tanto por proyectos, sino que son más bien por procesos. Y un proceso, digamos, de alguna manera no está muy definido el inicio y el final, porque el inicio, ¿qué es? No es el punto cero, tú ya traes cosas en la mochila. Es que ya estás aportando, digamos, igual que ellos están aportando algo. Y el cierre tampoco, al menos en nuestro caso, no son cierres marcados de un producto. Quiero decir, tú al final estás generando resultados que luego ese objeto de entrega resulta que abre otro proceso y abre otro. Entonces, quiero decir, no está muy claro, ¿no? que la manera de trabajar, básicamente en este tipo de prácticas, se intenta canalizar de una manera muy lógica de mercado, ¿vale? Lo cual, quiero decir, es un problema, ¿vale? Es un problema, pero que también nadie tiene la culpa. Quiero decir, el que representa a la institución la está representando porque es el papel que le toca jugar. No va a cambiar el status quo. Tú, digamos, o sea, enfrentarte a cambiar o modificar algunas cosas desde tu posición precaria es perder el tiempo. Quiero decir, no vas a modificar nada, tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, no sé, al final es adaptabilidad. Y sí que es verdad que dentro de la parte de la institucionalidad, al final la institución la representan personas. No sé, y yo por experiencia propia también te das cuenta de que cuando las personas están dispuestas, ¿no? a hacer una esclecha, abrir, digamos, parte de algún tipo de proceso o forzar, digamos, algún tipo de cambio, tienen que ser ellos. Porque si tú se lo propones desde fuera siempre va a ser algo como rechazado, ¿no? O sea, es decir, que me está forzando a hacer algo más que no entra dentro de mis tareas, ¿no? asignadas, ¿no? Es la necesidad. Detectar eso no es fácil. No sé, de alguna manera también, no sé, se dan momentos, ¿no? Pues situaciones, digamos, bueno, pues de cambio, situaciones, digamos, desde el ámbito más de la gestión pública. Hay como un cierto dinamismo, se quieren cambiar algunas cosas, se quieren abrir algunas opciones,
pero no sé. Y luego, frente a cómo, la primera pregunta, ¿no? Que me parece como, ¿en qué medida la interacción entre las prácticas pueden contribuir a mejorar la comprensión, gestión y articulación del territorio? Aquí hay algo que a mí me tiene preocupado, ¿vale? O sea, es decir, ¿cómo puede ser que desde el ámbito científico se estén lanzando esas alertas, esos mensajes de una manera clara, ¿vale? Y nadie les estemos escuchando, ¿vale? Y creo que es algo pertinente. Yo no sé cómo os sentís las personas que representáis a CSIC, ¿no? O sea, es decir, yo hago mi trabajo seguramente con un potencial y con un equipo humano brutal y personas seguramente excelentes, pero si luego resulta que lo que pretendéis, ¿no? ese nivel de incidencia en la población, en la sociedad, de mejoras, no sucede porque no se escucha, ya sea bien por los gobiernos, la misma sociedad que, ¿no? Que digamos, estamos atentas a otra serie de cosas, ¿no? O sea, no hacemos atractivas, ¿no? O sea, los resultados que podéis generar. Más allá que un proceso metiendo al artista, hagamos una labor de marketing y de embellecimiento de lo que es ese conocimiento, ¿no? Pero, no sé, quiero decir que creo que nosotros nos lo podemos plantear y quiero decir, hablo un poco en un plural, como grupos o personas o grupas que ya nos va, ¿no? Nuestra cabeza funciona así, no funciona el izquierdo y el derecho, o sea, funciona como todo el rato. Y de alguna manera, es decir, por la otra parte que representa ¿no? a lo institucional, en el caso vuestro de la investigación, es cómo se percibe. Oye, ¿estamos preparadas para la autodefensa? O sea, ¿estamos preparadas para proteger lo que tenemos? Porque estamos entrando en tiempos un poco raros, ¿vale? La situación es real, no es ficción. Entonces es como, ahora estamos como planteando una serie de maneras o de trabajos o de cómo abrir, ¿no? Como unos ciertos procesos, pero es que yo creo que la situación, estamos en una posición de contingencia más allá que yo venga de donde venga, ¿vale? O sea, y no lo sé, o sea, yo creo que sería muy, muy frustrante. No sé, yo no me imagino a estas personas de la MT dando las alarmas y que nadie les haya escuchado, o que estén dando avisos y que, bueno, me da igual, ¿sabes? Es que viene un puente de 3 días. O sea, yo no puedo cerrar, ¿no? A nivel de los comercios, no puedo cerrar los hoteles. O sea, seguimos prevaleciendo, ¿no? La idea del negocio, ¿no? Que se mueva el dinero antes que las vidas, ¿no? No sé, nos ha golpeado fuerte y muy de cerca. Ahora ha sido a nosotras, pero de aquí a no sé cuánto puede ser a cualquiera de las que estéis aquí. Quizás os resuene, ¿no? En el momento cuando llegue, pero, hostia, que es urgente, que no es una cuestión de cómo lo hacemos, ¿no? O sea... ¿Querías decir tú algo, Esther? No, era por terminar y lanzar otra ronda de preguntas, ¿parece? Guay. Solo un apunte a esto que estabais diciendo, creo que no sé si lo estabas diciendo tú, Estel, y que muchas veces en esta interacción entre instituciones y prácticas artísticas depende mucho de quiénes son las personas que están detrás, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que, por hablar un poco de la UNIA, la UNIA tenía un proyecto que se llamaba Arte y Pensamiento, que lo llevaban personas que habitaban mucho y muy bien en ese cotono. Y yo participé, bueno, yo y un montón de movimientos sociales participamos en una iniciativa que era un poco de las respuestas de los movimientos sociales ante la crisis, ¿no? Y de ahí salió una publicación que se llamó precisamente Sacando los pies del tiesto. Y era un poco una reflexión sobre cómo se puede incorporar las prácticas de los movimientos sociales en la producción de conocimiento. Y por contar un chascarrillo, la UNIA tuvo que lidiar con una cosa que planteó uno de los colectivos que participaba, que era que el dinero que quería cobrar quería que se convirtiera en moneda social de aquí. Y eso, para una institución como la Junta de Andalucía, que necesita facturas pro forma y ese tipo de cosas, como que bueno, en fin, como que tuvieron que reinventarse un poquillo, ¿no?
Y voy a conectar un poco con esto último que estaba diciendo Alberto, porque me gustaría plantearos unas preguntas que igual nos va a llevar a hablar mucho y que conecta con esto último que estaba diciendo de qué pasa con el contexto actual, cómo las instituciones científicas, a pesar de que llevan mucho tiempo hablando de la crisis climática, han sido no escuchadas, y además el contexto actual es peor porque cada vez el cambio climático está más cerca y ya empezamos a verle las fauces, por así decirlo, ¿no?, en nuestras propias carnes, y además existe un contexto de mayor desinformación, incluso, ¿no?, de bulos, etcétera. Y entonces me gustaría preguntaros hasta qué punto pensáis vosotras que las prácticas artísticas pueden operar como formas de superar las formas racionales de pensamiento, que incorporen cosas como los afectos, las emociones, lo corporal, lo identitario, que parece que son lo que mueve a las pulsiones, que puede movilizar lemas que pueden ser muy potentes, pero que también pueden encerrar cosas muy peligrosas como solo el pueblo salva al pueblo, ese tipo de cosas, ¿no? Como voy a utilizar el contexto de Valencia, perdonadme, pero porque bueno, sí, estamos más metralleados por esto ahora, ¿no? Como un concepto que podría ser una emergencia anarquista casi, ¿no? Puede ser reapropiado por agrupaciones de ultraderecha para hacer un ejercicio de... Entonces, desde vuestras prácticas, ¿no?, cómo lo emocional, lo corporal, lo identitario, el territorio puede operar para superar las formas racionales que estamos viendo que la sociedad muchas veces no está escuchando. Ahí es nada. Primero, o sea, es un objetivo muy grande, y empezar a trabajar en un proyecto con este objetivo es como ya te quedas paralizado, si te pones a pensar como... Yo volvería a hablar de la dimensión simbólica, es decir, más que la divulgación, es cómo generas otro tipo de vínculo con lo material, con la comunidad, porque cuando esta mañana había una presentación que decía, vale, cuando hay un proyecto, creo que eras tú, María, que decía que hay unos objetivos comunes. Pues en realidad no sé hasta qué punto los objetivos son comunes, porque cuando trabajas, por ejemplo, pues vuelvo a hablar del proyecto de la paja de arroz, pues cuando de repente trabajas con un arrocero, geomorfólogas, etcétera, los objetivos son muy diferentes de cada uno. El mío era muy diferente, entonces, pero sí lo que se genera es como que de repente el proyecto, cada uno se lo hace suyo, y para hacérselo suyo pasa por una experiencia corporal. Por ejemplo, me acuerdo que ha habido como toda una fase de investigación, si los geomorfólogos y las geomorfólogas investigaban el movimiento de las dunas. Trabajábamos, por ejemplo, con el arrocero, que honestamente tenemos una visión un poco equivocada, y yo la primera, de la relación a la ecología con la gente que trabaja en el campo, porque un arrocero quema su paja de arroz porque no tiene otra opción. Y cuando, bueno, todas esas cosas, el objetivo cuando hablas con un arrocero es: sácame toda esta paja que tengo en el campo. Si hablas con un geomorfólogo, es claro, ya sabemos que el geotextil que ponemos es de plástico en la duna. O sea, como que son muy diferentes. Total, para volver a la pregunta, ¿no? Yo lo que no puedes pretender es cambiar toda una cosmogonía con tantas visiones diferentes, pero sí generar momentos de encuentro donde hay un momento vital que realmente hace, porque cuando estuvimos instalados los dispositivos de protección dunar en las dunas con gente del Parque Natural, gente de la Asociación Nudista que utilizan esta playa, con las personas que habían trabajado tejiendo la paja de arroz, ahí se generó como todo el mundo se ha hecho suyo este lugar. Pero se ha hecho porque hemos estado en el mismo sitio, en el mismo lugar, en una especie de no lugar. ¿Quién hablaba de no lugar?
de cuando salimos, ¿no? Que no estamos ni en el laboratorio ni en el estudio de artista, pues de repente sales al territorio y fabricas una especie de no lugar. Y es donde se puede fomentar como la creación de una dimensión simbólica, que creo que es la que es transformadora. Porque bueno, voy a callar, pero que nuestra manera de vivir la sociedad nos falta símbolos, nos falta cosas que agarrarnos, que nos supera y que nos dé otras pistas, que es la pista del consumo. Y todo eso son preguntas, pero claro, un proyecto, ¿cómo va a responder a todo esto? Pues es imposible. Sí. Bueno, hay algo que, o sea, como que incluso de la propia pregunta me chirría un poco, y es que, o sea, les hemos vendido la racionalidad a la ciencia, se la hemos regalado, y la ciencia nunca ha sido racional, la ciencia ha sido absolutamente subjetiva, ha sido completamente encarnada, decidieron vender que efectivamente había una objetividad que se mediaba por un microscopio y un objeto material que mediaba esa racionalidad, y la ciencia jamás ha sido racional, y menos mal que no lo ha sido, y menos mal que mucha de la ciencia ya es consciente desde hace rato y no hace falta que volvamos a abrir esta dicotomía entre la racionalidad y lo corporal, como si la ciencia no se hubiese dado cuenta y hubiese gente haciendo ciencia desde otros sitios. Como esto es una cosa en lo que pienso mucho. Y en realidad tiene mucho que ver con algo que planteabas también de cómo se venden, o sea, cómo se ha apropiado la extrema derecha de este lema. Voy a hablar como valenciano, y es que, o sea, siempre, o sea, lo de sols el poble salva al poble, y además en valenciano y no en castellano, tiene que ver con una cuestión territorial, tiene que ver con cómo se ha perdido, en pos de convertirnos en la playa de Madrid, una cuestión cultural del territorio valenciano vinculada a la lengua y vinculada a la práctica del pueblo. Valencia y el pueblo en Valencia es otra cosa completamente distinta a lo que es el pueblo, al menos en mi experiencia, en otras zonas, ¿no? Y en realidad creo que en la extracción de solo el pueblo salva al pueblo, y además en castellano, tiene que ver con un ejercicio colonial en sí mismo, ¿no? Y todo esto, ¿cómo no vamos a perder estas herramientas o sea, cómo no se van a apropiar de nuestros lemas si hemos perdido por completo el arraigo, ¿no? Y qué estrategias estamos estableciendo desde aquí para poder volver a hacer prácticas de arraigo de formas múltiples que tengan un sentido como en el mundo contemporáneo en el que vivimos, ¿no? Y qué herramientas establecemos para colectivizar y sí, como gestionar colectivamente estos malestares que derivan, pues, de una situación, pues, efectivamente, del daño ecosocial, de unas condiciones opacas, de un individualismo, de una hipercompetitividad, también que lo vemos muy presentes en el propio trabajo cultural, ¿no? También es un tema que no hemos... que hiciste alusión un poco en mi perfil, pero sí que hay un lugar donde vuelvo a hablar de dimensión simbólica, es muchísimo más fácil abordar, es en la educación. O sea, hay toda una... por ejemplo, cuando se trabaja el tema de bioregión, de utilizar varios campos de conocimiento, etcétera, en torno a un proyecto artístico, de repente ves la capacidad que puede tener transformadora en la manera de abordar la educación. Y yo, por casualidad, un proyecto tras de otro, me estoy acercando más a esta parte, y ahí yo encuentro como una resonancia mayor que quizá en otros, como que esa parte de educación y ciencia en la educación tiene mucha cabida en los ciertos proyectos que se dan, ¿no? Yo de alguna manera también, o sea, y aprovechando un poco el contexto, veo que es un golpe fuerte para muchas cosas, ¿no? En una situación, o sea, en un contexto, en una situación que pasa en la que durante casi más de 2 semanas tú no puedes consumir, ¿vale? Y en el que la única interacción que tienes es la ayuda de gente desconocida que te está posibilitando salir adelante, tanto las experiencias de las dos partes son como muy fuertes, tanto para el que va a ayudar
y es consciente de la dimensión de la tragedia como para la persona que lo está recibiendo, ¿no? Que de pronto, de alguna manera, aunque sea paliativamente, está rellenando su vacío y está teniendo una experiencia al máximo de lo que somos las personas humanas, de las relaciones humanas, del apoyo mutuo, experimentando cosas que de alguna manera el mercado o digamos esta manera de vivir del consumo ha borrado por completo. O sea, podemos consultarlas a través de libros y hacernos como romanticismos de que no, esto en otra época era tal, pero la realidad de tener esas vivencias, digamos, desde la mutualidad, o estás en un entorno rural y tú sabes perfectamente de lo que te hablo, o en un entorno urbano, eso no se tiene, no se percibe. O sea, lo más cerca que te encuentras de una convivencia de mutualidad es pertenecer a una cooperativa de consumo, que vas a hacer la cesta, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, que el golpe, o sea, es fuerte y ahí es donde entramos en que, o sea, por eso las situaciones es como fuerte, ¿no? A mí hay toda una cuestión que me tiene como loco pensando, ¿no? Y es en el tiempo, ¿no? La variable tiempo. O sea, vivimos en una sociedad en la que el tiempo es como va muy rápido, ¿no? Queremos consumir todo rápido, relaciones rápidas, resultados rápidos, todo súper rápido, y la catástrofe es rápida. O sea, es de 1 minuto a 3 minutos, tienes el agua a los tobillos o en las rodillas o te cubre, ¿vale? O sea, en ese momento en el que las personas tenemos que tomar una decisión de vida o muerte en una cuestión de instantes, yo creo que no todas las personas estamos preparadas. Estamos preparadas para tomar una decisión. ¿Qué compro? ¿La de 25 euros o la de 35? ¿Qué me va a durar más? ¿Una u otra? Es a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? A lo que nos han enseñado. Pero sí que es verdad que no. Esa capacidad de lo real, de que puede ser que esté o puede ser que no esté, o puede ser que mi vecina no esté o mi hermana no esté, es duro. Entonces, claro, no deja de ser algo como que, no sé, a mí particularmente, o sea, trato de entender, ¿no? esa variable tiempo, ¿no? Porque quiero decir, nos la han modificado mucho en una manera de vivir en un entorno urbano, ¿no? O sea, quiero decir, está muy, no sé, la palabra no es maquillada, es transgiversada. Quiero decir, el tiempo, o sea, cuenta, ¿vale? Pero también cuenta en el que no lo estamos usando en realidad para algo efectivo, algo que produzca un cambio real. Cuando hablabais esta mañana en los proyectos, ¿no? La dilación de tiempo, que pasa ya sea por una cuestión institucional, burocrática o así, a mí me preocupaba porque digo, pues es que, claro, eso era en el momento normal, cuando todo estaba normal, pero si no están el día a día no es normal, y el cotidiano ya no está, no hay tiempo que perder. O sea, cada momento que pasa es un tiempo perdido. Y no sé, quizás esa posición de contingencia, que creo que es pues, para los que no hemos sido afectados directamente, ¿no? O sea, no has tenido ningún familiar, no has perdido la casa, pero tienes relaciones muy cercanas, afectadas. Es como que dices, un poco yo os traspaso, ¿no? Digamos, como ese pensamiento. Es decir, como ese pensamiento de colchón y que la respuesta no será individual, tiene que ser una respuesta colectiva. Es cómo las personas a nivel de sociedad podemos empezar a entender que el cambio, o sea, es ya, es urgente, tiene que pasar y que no se puede perder más tiempo en proyectos que de alguna manera, no voy a decir que sean superfluos, pero sí que es verdad que es como decir, ¿cuál es el impacto? ¿Esto está apoyando un cambio real o no está apoyando un cambio real? Hasta ahora hemos trabajado en un marco de ODS. Nos hemos metido, grupos que veníamos de la periferia de todos estos marcos, trabajar bajo marcos de ODS porque es lo que la Comunidad Europea marca. Trabajamos en ese marco de ODS. ¿De qué sirven los marcos de ODS? Más allá de repartir ciertas líneas de financiación a ciertas instituciones que siempre están recibiendo el dinero, porque no valen para nada. No valen para nada a día de hoy. Entonces, claro, es como toda una serie de cosas y digamos, de
normativas que hay, de maneras de funcionar, que dices, llevamos mucho tiempo dando vueltas, perdiendo tiempo, y yo de alguna manera entiendo que no es que poco nos pasa, ¿vale? Porque no tengo yo ningún afán de que a nadie le ocurra nada malo, pero es como, es que es normal que nos pase, es que es normal que nos pasen estas cosas y que cada vez nos van a pasar más y que cada vez el responsable lo tendremos más cerca, ¿no? Porque, es decir, ya nos podríamos empezar a debatir sobre la dimensión del territorio y cómo se extrae todo el recurso del territorio, o se maltrata el territorio construyendo donde no se tiene que construir, o quitando bosques, o quitando ecosistemas, o destruyendo ecosistemas en pro, digamos, de un desarrollo. Justamente en Valencia, antes de que pase todo esto, estamos con la ampliación del puerto. Un puerto que se iba a cargar la albufera que se acaba de cargar por otra catástrofe. Quiero decir, al final, cuando no te pilla por un momento, o sea, por una situación, te pilla por otra. Entonces es como que la situación, no sé, lo que trato de transmitiros es que está mal. Aquí, no sé, en el sur tenéis Doñana, no sé, aquí en este sentido, o sea, es evidente, ¿no? O sea, es que cada vez se repite ese patrón, ¿no? Cada vez más cerca. Entonces es como, no sé, que quizás hay un momento en el que llega que es de abrir los ojos de una manera como real, ¿no? O sea, es ¿qué está pasando? ¿Sabes? Porque lo tenemos ahí, ¿no? A la vuelta. ¿Quieres comentar una cosa, no? Bueno, yo iba a pasar la palabra si alguien... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la mesa, también por las invocaciones al CSIC. Creo que es absolutamente necesario, y sobre todo desde el mundo de la creación, y por parte de aquellos que además que estáis con esa interacción muy directa, porque es otra forma de vernos, ¿no? Y muchísimas gracias a Alberto y a Estel por estar aquí, y a mí me han emocionado mucho vuestras palabras, sin duda, pero creo que también hay que dimensionar un poco la situación. El CSIC es una institución enorme que genera conocimiento y hace investigación. La investigación se mide en la escala de tiempo y se mide en la escala de la evidencia, que es a partir de la aplicación de método científico. Eso es la base de la institución. Y los proyectos sería incapaz de citar sencillamente unas líneas estratégicas de lo que está trabajando. Tú has citado los proyectos de un instituto. Tenemos 130 y dentro de esos 130 hay departamentos, hay grupos de investigación y demás. Yo hablo de lo que es mi área, que es el área de la divulgación científica, de la transferencia de conocimiento. Y creo que más o menos de todo lo que habéis dicho se deduce que la base de todo, y tú lo has dicho de una manera muy clara, es la educación. Nosotros trabajamos con esa escala de tiempo que ahora es verdad que la contingencia te hace pensar en lo inmediato. Pero nosotros sabemos, y tenemos que pensar en eso para no desanimarnos, que es una labor de calado lento y que está basada en la formación, está basada en la divulgación y está basada en la educación colaborativa. No hay otra. Y por otra parte también desanima algo ir a foros como este y ver que realmente todo lo que hacemos, insisto, estamos hablando de miles de actividades, 19.000 el año pasado, de la involucración de la sociedad civil, y no solamente hablo de los investigadores. Tenemos infinidad de material en acceso abierto. Se hablaba de ciencia abierta y de acceso a la ciencia en abierto. Por ejemplo, una de las últimas colecciones que hemos sacado, que es Science for Policy, es decir, la evidencia científica aplicada a las políticas públicas, está en abierto y se habla de certificación, pero se habla de cambio climático. Tenemos investigadores, y voy a citar solamente unos pocos: Fernando Valladares, Antonio Turiel, Eloy Revilla de Doñana, que es gente que hace un activismo científico-social absoluto y que además muchas veces incluso con peligro de su vida. O sea, que los grupos de presión son enormes. Hacemos actividades de todo tipo, foros para llevar la ciencia, la evidencia y la constatación a cualquier... O sea, cuando hablaba esta mañana de la diversidad de públicos, es que vamos a los pueblos más alejados. De hecho, uno de nuestros objetivos ahora mismo es la población rural. Pero también sabemos que es muy difícil contraatacar. Acabamos de lanzar un proyecto para estudiantes de 11 a 13 años que se llama Cazabulos, que es para intentar dar herramientas e instrumentos para la detección de noticias falsas en TikTok, porque es la primera red social en la que llegan. Y estas son pequeñas, y no quiero acaparar la intervención. Intentamos establecer una red de contactos y de interacciones con
la sociedad civil, con instituciones públicas, con instituciones privadas, para llegar donde no podemos llegar. Pero sabemos que incluso llegando, el calado es muy lento, es muy lento. Confiamos en la educación intergeneracional también, porque nos ha pasado, hacemos ferias de ciencia, trabajamos muchísimo en barrios vulnerables. En Sevilla tenemos un programa que es Ciencia en el Barrio, que es fantástico. Y sabemos, porque nos lo han dicho, porque a mí me lo han dicho, porque yo me lo pateo y estoy constantemente a pie de calle, y vienen familias de emigrantes que te dicen que la primera noticia que han tenido de la ciencia es porque el hijo o el nieto está replicando experimentos que ha aprendido en laboratorios de nuestros investigadores en la escuela. De verdad, esto no es una apología del CSIC. Lo que quiero decir es que hay muchas escalas de trabajo. Y nosotros el hecho de que estemos aquí reunidos es porque también la labor de los creadores, la labor del arte es, y se ha aludido a ello también, es otra forma de experiencia reflexiva. Pero indudablemente la metodología del arte es otra. Y la ciencia que se mide en el CSIC, como en cualquier agencia de investigación, tiene que estar basada en la evidencia científica. No hay otra. Tú puedes crear una plaza de investigador científico, pero tienes que tener tu formación dentro de esa disciplina, dentro de esa área de conocimiento, y luego, por supuesto, profundizar en otras y reflexionar en otros métodos, en otros lenguajes, en otras formas expresivas. El giro afectivo nos ha enseñado muchísimo también de que hay otras formas de conocimiento y que el conocimiento es mucho más allá que la aplicación del método científico. Pero necesitamos unos parámetros para trabajar. En todo caso, yo creo que es la noticia también y el argumento que tiene nuestra institución por vía de la vicepresidencia que yo represento, y es, intentamos llevar la ciencia a todas partes, intentamos además que la ciudadanía comparta la ciencia y se sienta partícipe de ella, para lo que tú dices, para que no sientas que eso funciona. Y luego también estos mensajes de no está el Estado, es que todo esto a mí me da mucho miedo, porque estamos viendo también lo que es la invasión del bulo. Y cómo ese relativismo al final cae en el relativismo científico también. Y nosotros somos una institución de ciencia y esa es nuestra labor y es nuestro trabajo. ¿Puedo? Cuando no había Estado, ¿vale? Os entiendo las palabras con el significado que tienen. No estoy tergiversando ni trato de poner una situación alarmista. No había nadie. Estaba la gente que iba, digamos, con sus medios. Por eso digo, o sea, que eso es lo peligroso. No, o sea, si es lo peligroso. Si esa es, cuando comentaba antes, la senda en la que nos estamos, digamos, metiendo es esta. Más allá de los bulos o más allá de la narración. O sea, ¿quién tiene el poder? ¿El narrador o el relator? Quiero decir, o sea, es que son muchas capas lo que ha tocado esto. No es solamente la capa de los daños materiales o del conflicto social que se va a provocar a partir de eso. O sea, es que dices, ¿cómo puede ser? O sea, que a través de esa situación se inoculen relatos muy contraproducentes, ¿vale? De, hostia, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Dónde están? Que es contraproducente. No estoy a favor, ni estoy haciendo un alegato a favor de esto, al revés. Estoy en tu lado, ¿vale? Lo que pasa que es como... O sea, es decir, que es el golpe tan fuerte y digamos, hay sectores tan mezquinos que esta situación es idónea para que se desarrollen. Y ahí es donde, sin darnos cuenta, estamos en peligro. Todo lo que ha costado mucho tiempo, como tú bien dices, que son procesos lentos, de ir empapando, de ir transfiriendo. Todo eso de ir empapando, de ir transfiriendo, que cuesta mucho, se desmonta en un momento. Entonces, por eso, simplemente, te quería matizar y ya está sin más. ¿Queréis hablar con vosotros? ¿No? En teoría, es que nos quedan 5 minutos para que empiece la siguiente mesa. Como igual hay más gente que quiera hablar, ¿no? Tenemos que... Lo siento mucho porque me encantaría, de hecho, por eso... Pero es que son y 55 y a las 6 empieza la siguiente mesa. Mi papel también ahí un poco es... Cortamos. Necesitamos cortar, sí. Lo siento mucho. De todas formas... Me imagino que mañana esta reflexión que nos ha dejado aquí votando el CSIC la podemos rematar, ¿no? Al gol. Por mucho que pique, que las críticas pican, pero esto es como todo. Yo creo que aquí a estos sitios se tiene que venir también a escuchar con humildad, que el CSIC lo hará muy bien, pero igual la gente por lo menos parece ser que percibe que la cosa no está funcionando tan bien o es demasiado reciente. Mañana seguimos hablando, ¿vale?